Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que hemos estudiado en estadística hasta el momento. Bueno, para empezar habíamos visto nosotros los tipos de variables estadísticas que íbamos a estudiar, ¿no? Con las cuales íbamos a organizar los datos. Teníamos variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿no? Las cualitativas eran aquellas que me presentaban pues una cualidad o una característica de la variable, ¿no? No se representaban mediante cantidades numéricas, en cambio las cuantitativas sí, ¿no? Eran cantidades numéricas en realidad. Las cualitativas, por ejemplo, podían ser nominal y ordinal. Las nominales son aquellas que no tenían un orden, como por ejemplo, quería hacer un estudio sobre la comida favorita, ¿no? Comida favorita. ¿Qué otra cosa podría ser de repente? El color de piel, el color de ojos de las personas o algo así, ¿no? No hay un orden entre estas posibles respuestas, ¿no? La comida favorita podría decirte ceviche, arroz con pollo, no sé, arroz con pato, pero no había un orden entre ellos, igual que en el color de ojos, ¿no? En cambio, en las variables cualitativas ordinales, pues sí había un orden, como por ejemplo, podría ser el grado de instrucción, grado de instrucción. ¿Por qué? Porque tú podías decir de repente que habías estudiado hasta primaria o secundaria, ¿no? O nivel superior, por ejemplo, no había un orden inicial, primaria, secundaria, superior, ¿no? Hay cosas así. Las variables cuantitativas discretas son aquellas variables que presentan cantidades enteras nada más, como por ejemplo el número de personas. Este número de personas, si yo la quiero investigar, por ejemplo, puede ser eh, número de integrantes de la familia, ¿no? De integrantes de la familia, por ejemplo. Cuando te pregunten, pues vas a decir cuatro personas, cinco personas, seis personas, no acepta cantidades partidas, ¿no? En cambio, las variables cuantitativas continuas sí aceptan, ¿no? Que la cantidad se pueda partir, puede ser una fracción, un decimal. Como por ejemplo, cuando queremos medir la temperatura puede ser 32,5 grados Celsius, ¿no? ¿Qué más puede ser? La estatura. Tú puedes decir de repente mido 1,73 m, por ejemplo, ¿no? Entonces aceptan cantidades partidas, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en el tipo de variables. Ahora, después de haber hecho varias clases de teoría, fuimos a la práctica, ¿no? Y sobre todo nos centramos bastante en tablas con intervalos. Y en las tablas con intervalos pues hemos calculado diferentes medidas, ¿no? Medidas de tendencia central, hemos calculado medidas de localización o de posición y también medidas de dispersión, ¿no? Hemos trabajado tanto en tablas con intervalos como sin intervalos. Y este video más se va a centrar en tablas con intervalos, que es lo que más se va a evaluar también. Entonces, por ejemplo, en este primer problema, ¿no? Me indican completar el siguiente cuadro de distribución de frecuencias de las notas de 16 alumnos en un examen de matemática 1, me indican, ¿no? Entonces, me están indicando que son 16 alumnos. Entonces, si es que yo sumara las frecuencias absolutas, que son las f sub i, me debería de dar 16, ¿no? Eso para poder empezar. Ahora, acá tengo cuatro frecuencias distintas, ¿no? La absoluta, la relativa acumulada y la absoluta acumulada. Entonces, ahorita, primero voy a completar esta tabla, ¿está bien? Solamente me están pidiendo que complete. Luego voy a agregarle yo alguna pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo saco este h sub i? Recuerden que el h sub i, ¿no? El h sub i es la división entre la frecuencia absoluta entre n, ¿no? ¿Quién es n? N viene a ser el total, 16. O sea que si yo me pongo a dividir 4 entre 16 me tiene que dar q. Para esto es importante que tengas tu calculadora a la mano porque vas a tener que hacer varias operaciones a cada momento. Entonces vamos a dividir 4 entre 16 y eso me va a dar el valor de 0,25. Entonces quiere decir que aquí tendríamos 0,25. Voy a estar borrando esto. Aquí debería entrar el valor de 0,25. Ya está. Entonces, como yo veo que la frecuencia de abajo también es 0,25, entonces quiere decir que m
viene a ser 4, pues, ¿no? Y si no lo ves así, pues lo puedes comprobar, ¿no? Puedes colocar m entre 16 y esto te tiene que dar 0,25, ¿no? Y te das cuenta que 16 va a tener que ir a multiplicar al 0,25, y cuando multiplica 16 a 0,25 me va a dar 4. Entonces acá tenemos que m vale 4 también. Listo, por acá tenemos 4. Ahora, nuevamente, ¿no? El P debería ser 0,25 porque voy a dividir 4 entre 16 y me va a dar P. Entonces, nuevamente aquí tendríamos que esto es 0,25. 0,25 porque acuérdense que voy a hacer 4 entre 16. Acá, n entre 16 me tiene que dar 0,125. Entonces, tendríamos que hacer esto, ¿no? Entre 16 es igual a 0,125. Entonces el valor de 16 va a ir a multiplicar a 0,125. Entonces haremos eso, ¿ver? 16 por 0,125. Ahí está, 0,125. Y eso me da un valor de 2. Por lo tanto aquí tendríamos 2. Aquí tendríamos 2. Y el valor de Q también tendría que ser 2, pues, ¿no? Porque vemos que salió el mismo cociente, ¿no? 0,125. También tendría que ser 2 entonces. Ahora, si tú sumas todo, tiene que darte 16, ¿no? 4, 8, 12, 14, 16. Está correcto. Entonces, la suma de las frecuencias relativas siempre me tiene que dar 1. Entonces, es que yo agarro mi calculadora y me pongo a sumar 0,25 más 0,25 más 0,25 más 0,125 y sucesivamente, al final me tiene que dar 1. Listo. Entonces ya tenemos esta parte. Me falta la frecuencia relativa acumulada. La acumulada viene solamente a ser la suma, ¿no? O sea, el primer dato, la primera fila la coloco igualito y luego voy sumando así, ¿no? En cruzado. 0,25 más 0,25 me va a dar 0,50. Entonces acá iría 0,50. Luego cuando sume con 0,25 me va a dar 0,75. Luego tengo que sumar con 0,125 y me va a dar 0,875. Y cuando sume con el 0,125 me va a dar 1. Y listo. Acá no va nada. Ya, acá va en blanco. Y lo último pues sería la frecuencia absoluta acumulada, que se calcula lo mismo, igualito como lo acabo de hacer, pero con la frecuencia absoluta. O sea, el 4 se repite y empiezas a sumar, ¿no? 4 más 4, 8, 8 más 4, 12, 12 más 2, 14 y 14 más 2, 16. Y acá no va nada. Entonces, hemos recordado cómo calcular algunas frecuencias. Ahora, el orden de las frecuencias puede ser de diferentes modos, pues no vayan a pensar que siempre va así. O sea, puede ser que la frecuencia relativa esté primero o viceversa, ¿ya? Eso va a depender de cómo organizas tu tabla o cómo te han dado la tabla, ¿no? Entonces, si la pregunta nada más hubiese sido completa la tabla, pues ya tendríamos nuestro puntaje, ¿no? Ahora, podrían venir algunas preguntas ya acerca de la tabla, ya, ¿no? Entonces, me podrían preguntar, por ejemplo, a ver, pregunta que me digan, calcula la media, ¿no? Calcula la media. O el promedio, pues, ¿no? Ahora, entonces, como quiero calcular la media, recuerda que la media tiene, en tablas con intervalos tiene su fórmula, ¿no? Es igual a la sumatoria de las marcas de clase multiplicadas por las frecuencias absolutas, y esto está dividido entre el total que sea. Entonces yo necesito las marcas de clase, pues, ¿no? Las marcas de clase, ¿de dónde salen? Salen del intervalo. Entonces lo que yo necesito hacer acá, en este problema, necesito es, pues, hacer unas dos columnas más. Dos columnas, pues, por aquí.
y por aquí, para colocar las marcas de clase y luego colocar los productos de la marca de clase con las frecuencias absolutas, y así poder calcular el promedio o la media, ¿no? Que es lo mismo. Entonces acá necesito yo la marca de clase. Ya está. Vamos a calcular la marca de clase entonces. ¿Cómo se calcula la marca de clase? Pues sumando los intervalos. Acá vamos a colocar, ya, de ahí lo borramos. Las marcas de clase se calculan como sumando el límite inferior más el límite superior entre dos, ¿no? Del intervalo. Por ejemplo, para el primero sería 3 más 6 entre 2, ¿no? 9 entre 2, 4,5. Entonces este sería 4,5. Ahora, para no estar calculando de todos, ¿no? Uno por uno, solamente me tengo que fijar en la amplitud del intervalo. El intervalo tiene amplitud 3, ¿no? 3 más 3 más 3 más 3, todos son más 3. Entonces la marca de clase también se aumentan en 3. O sea, va a ser 7,5 el siguiente, 10,5, 13,5, 16,5. Y para no estar haciendo todo esto, ¿no? Con el primero sumar es suficiente y luego le sumo la amplitud. No se vayan a olvidar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Necesito el producto. Necesito el producto de quién? De la marca de clase por las frecuencias absolutas minúsculas, ¿no? O sea, voy a multiplicar 4 por 4,5. Veamos por aquí. ¿Para qué lo colocamos? A ver. Multiplicamos 4 por 4,5 y eso me va a dar 18. Entonces por acá va 18. Teníamos otro 4, ¿verdad? Y otro 4, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo. Ese 4 por su marca de clase. 4 por... La otra marca de clase es 7,5. 7,5. Y esto me va a dar 30. El otro 4 que se va a multiplicar por 10,5. Y esto me da 42. Ahora tenemos que multiplicar 2 por... Bueno, acá 2 por... me va a dar 27, pues, ¿no? Y cuando multiplique 2 por 16,5 me va a tener que dar 33. Entonces ahora sí podemos nosotros calcular la suma, ¿no? Bueno, acá en la marca de clase no va a sumar, ¿ya? Pero en cambio las multiplicaciones sí. Entonces esas sí las tengo que yo sumar todas, ¿no? Entonces las sumo y tendríamos lo siguiente, ¿no? 18 más 30 más 42 más 27 más 33. Y esto me da 150. Entonces, al calcular yo la media, tendríamos que colocar 150, que es la suma de todos estos productos, entre el total, que es 16. Y esto me va a dar un valor aproximado de 9,38 más o menos, ¿no? 9,38. Ahora, ¿qué significa este resultado de 9,38, ¿no? Significa que en promedio, ¿no? El promedio de esta clase, ¿no? De alumnos, de 16 alumnos del curso de matemática 1, pues obtuvieron 9,38, ¿no? De calificación. Ese sería el promedio de los estudiantes, ¿no? De los 16 estudiantes. Entonces colocaríamos, ¿no? En promedio, los estudiantes obtuvieron 9,38 de calificación, ¿no? De nota, ¿no? Eso representaría entonces la media. Ahora, esa solamente es una de las medidas de tendencia central que hemos calculado. Acá podemos calcular también lo que es la moda,
En este caso van a salirme 3 modas porque tiene 4, 4, 4, ¿no? Son las frecuencias absolutas más altas. Y también podemos calcular la mediana, ¿no? La mediana, recuerden que representa el dato que del centro, ¿no? Que parte a la mitad la distribución. Entonces, podríamos calcular la mediana aquí en este ejemplo para ver, veamos aquí. Calcula la mediana. Calcula la mediana. Ahora, la mediana tiene su fórmula también, pues, ¿no? La mediana tiene la siguiente fórmula. Tiene, a ver, es igual a quién? Al límite inferior más una división de n medios más la frecuencia absoluta acumulada anterior, significa anterior, ese menos 1 significa anterior, entre la frecuencia absoluta multiplicada por la amplitud. Y esa es su fórmula. Entonces necesito yo calcular el n medios, ¿no? A ver, recuerden, el n medios aquí sería 16 entre 2. Y esto es igual a 8. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es buscar este 8 en la frecuencia acumulada, ¿no? Si es que no está presente en la frecuencia acumulada este 8, me paso al siguiente. ¿Sí? Me paso al siguiente. Si está, en buena hora, ¿no? Pero si no está, me paso al siguiente. Pero veo que sí está presente, ¿no? En la frecuencia acumulada. Está aquí, miren. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer para calcular yo la mediana? Pues tendría que retroceder 1. El que está arriba de él vendría a ser la frecuencia acumulada anterior, ¿ya? Sea el f sub i menos 1. El límite inferior vendría a ser 6. Su frecuencia absoluta vendría a ser 4. Y la amplitud vendría a ser 3. O sea, en otras palabras, a ver, vamos a sacar los datos, ¿ya? ¿Cuánto vale n medios? N medios vale 8. ¿Cuánto vale la frecuencia acumulada anterior? Vale 4. ¿Cuánto vale la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta también vale 4, está acá, ¿no? ¿Cuánto vale la amplitud? La amplitud vale 3. ¿Y cuánto vale el límite inferior? El límite inferior vale 6. Ya está. Entonces, lo único que tendría que hacer ahora es reemplazar, ¿no? Reemplazo, a ver. Entonces, la mediana que va a ser igual. Va a ser igual a el límite inferior, que es 6, más el n medios, que es 8, menos la frecuencia absoluta anterior, que es 4, sobre la frecuencia absoluta, que es 4 también, multiplicada por la amplitud, que vale 3, ¿no? Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos 6 más 8 menos 4, 4, entre 4, 1, por 3. Y esto me da, ¿cuánto? 9. Entonces, la mediana me está dando 9. ¿Qué representa la mediana? La mediana representa el dato que está en el medio. Y como está en el medio, ha partido la distribución en dos partes iguales, ¿no? 50% para la izquierda y 50% para la derecha, ¿no? Recuerden, ¿no? Recuerden lo que yo les explicaba en clase, ¿no? La distribución más o menos tiene esta forma. La mediana está cayendo en el centro. En ese centro está el 9. Empezó las notas desde 3. Está terminando en casi 18. Y como esta mediana representa el 50%, o mejor dicho, ha partido en 50%, quiere decir que por acá está el 50% y por acá también está el otro 50%. O sea, si yo le quiero dar una interpretación, sería la siguiente, ¿no? El 50% de los estudiantes obtuvieron notas desde 3 hasta 9, y el otro 50% de estudiantes obtuvo notas mayores a 9
hasta 18, ¿no? O hasta casi 18. Ese vendría a ser entonces la interpretación, ¿no? Y como ven, la mediana con la media son casi parecidas, ¿no? 9,38. Recuerden que por eso se llama medidas de tendencia central, ¿no? Caen casi en el medio, casi en el centro, ¿no? Ya, ese podría ser un problema, ¿no? Del examen. Obviamente que va a tener diferentes frecuencias, ustedes tendrían que completar. No se olviden que tienen que tener una calculadora. A ver, vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, complete el siguiente cuadro de distribución de frecuencias si tiene ancho de clase común, o sea, la amplitud es la misma, ¿no? Acá vamos a borrar esta C. Ya, listo. Entonces, como tiene la misma amplitud, me dice el mismo ancho de clase, entonces está yendo de 20 en 20, quiere decir que acá se fue 50, más 20, 70, 70 se vuelve a repetir por aquí, más 20, 90, 90 por aquí y 110. Está cerrado el 110, no toma el 110 al final, entonces. Ahora, si yo quiero, este es X sub Y representa las marcas de clase, ¿verdad? Entonces, yo puedo calcular las marcas de clase por aquí. Vamos a completar esta tabla. Sería 30 más 50, 80, entre 2, 40, ¿no? Y como la amplitud es 20, entonces va aumentando de 20 en 20, ¿no? Entonces sería acá 60, 80 y 100. Listo. Son 50, me indican los datos totales. Y ahora yo observo que A entre 50 me da 0,20, ¿no? 0,2, o sea, puedo hacer esto, ¿no? ¿Se acuerdan del problema anterior? El 50 pasa a multiplicar al 0,20 y tendríamos, ¿qué cosa? 10, si no me equivoco, ¿no? A ver, 50 por 0,20 y tenemos 10. Entonces quiere decir que A vale 10. Lo voy a borrar. Voy a borrar para que se note mejor. Entonces acá tenemos 10. Acá me indican que es 20. Acá, como puedo completar esta parte, ¿no? Entonces sería 20 entre 50, ¿no? 20 entre 50 para que me dé la frecuencia relativa. 20 entre 50. Y esto me está dando 0,4. Entonces acá va 0,40. Listo. Esta es la acumulada, la relativa acumulada. Entonces quiere decir que por acá va 0,20. Cuando sume con el 0,40 va a ir 0,60. Cuando coloque 0,60 más él me tiene que dar 0,90, ¿no? Entonces quiere decir que acá tenía que haber ido 0,30 para que me dé 0,90. Y cuando yo sume 0,90 con D me tiene que dar 1, ¿no? Entonces, por lógica acá, el D tiene que ser 0,10, ¿no? Listo, ya completé esta parte. 0,10. Entonces aquí el 50 por el 0,30 me da acá. Me da en la frecuencia absoluta. Entonces multiplico 50 por 0,30. 50 por 0,3. Y este me está dando 15. Entonces hasta aquí ¿cuánto tengo? Tengo 20, 30, 40, 45. Entonces acá tendría que ir 5, ¿no? Entonces ya tengo completa la tabla. Ya hemos completado esta tabla. Entonces lo que tendría que hacer ahora es responder a alguna pregunta que voy a plantear ahora. Por ejemplo, a ver, quiero plantear, ya calculamos ya lo que es en el ejercicio anterior la media y la mediana, ¿no? Entonces acá hay que calcular pues una medida de posición. A ver, vamos a ver que me pidan pregunta A. Calcula e interpreta, ¿ya? Calcula e interpreta el decil 8, ya, decil 8, ¿está bien? Entonces, cuando yo quiera calcular alguna medida de posición, usan la misma fórmula de la mediana. Acuérdense, si yo quiero el decil 8 ahora, es la misma fórmula de la mediana. Acuérdense, la mediana era así, ¿no? L sub I más n medios
menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia absoluta por la amplitud, ¿no? Esa era la mediana, ¿cierto? Pero como yo quiero el decil ahora, pues el decil, para recordar, el decil ha partido a la distribución en 10 partes iguales. 10 partes, o sea, este va a ser decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, decil 5, decil 6, así sucesivamente hasta el decil 9. Solamente existen 9 deciles porque el último viene a ser el 100%. Cada uno representa el 10%, ¿no? Cada uno representa el 10%. O sea, este decil 1, si yo quiero saber su proporción, vendría a ser n décimos. El de aquí vendría a ser 2n décimos. El decil 3 vendría a ser 3n décimos. El decil 9 vendría a ser 9n décimos. El decil 8 sería ¿qué cosa? 8n décimos. Entonces, en vez de poner n medios, simplemente lo que tengo que es cambiar. ¿Cambiar qué? Cambiar el n medios por lo que yo quiero, ¿no? En este caso, decil 8 vendría a ser 8n décimos. Y el resto se calcula igual, pues, ¿no? De la misma forma como se calculaba la mediana. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el decil 8. Lo mismo sucede para los cuartiles y los percentiles. Ya, a ver, decil 8. Entonces, necesito primero el 8n décimos, pues, ¿no? Vamos a calcular por acá. 8n décimos. Pero el n recuerden que es 50, pues, ¿no? Entonces sería 8 por 50 sobre 10. Entonces cancelo 1 y me va a dar ¿cuánto? Me va a dar acá 40. Entonces este 40, recuerden que yo lo tengo que ubicar en las frecuencias acumuladas, ¿no? En el f sub i mayúscula. Veo que en esta tabla no tengo el f sub i mayúscula, entonces lo que tendría que hacer es agregar, ¿no? Agregar esa frecuencia que me hace falta. Vamos a colocar aquí una columna más, que la cual representaría la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. Ya está. Recuerden que es con mayúscula, ¿eh? Entonces acá colocaríamos pues la frecuencia acumulada, ¿no? Que es, en este caso va a 40 por aquí. No, disculpen, no va a 40, va a la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es 10. Ahí iría 10, luego iría 10 más 20, 30, 30 más 15, 45, y 45 más 5, 50. Ahora lo que les dije anterior, ¿no? Este valor lo tengo que ubicar en la frecuencia acumulada absoluta, o sea acá. Si no está presente me paso al siguiente. Como esto es 40, no veo que hay 40 por aquí, entonces me voy al 45. Entonces por aquí me voy. Listo. Me voy al 45. Recuerden que el que está antes vendría a ser el f sub i anterior, ¿no? Ese vale 30. El que está a la posición del 45 vendría a ser la frecuencia absoluta, 15. La minúscula, ¿no? Frecuencia absoluta 15. Aquí también sale el límite inferior. El límite inferior viene a ser 70. Y la amplitud, que es en este caso 20, ¿no? Entonces tendría que reemplazar nada más ahora, pues, ¿no? Reemplazo y diría, límite inferior vendría a ser 70 más el 8n décimos. 8n décimos me salió 40, acuérdense. Le tengo que restar la frecuencia acumulada anterior, que es 30, entre la frecuencia absoluta, que es 15, y esto lo multiplico por la amplitud, que en este caso es 20, ¿no? Ahora sí, opero 70 más 10 sobre 15 por 20, ¿no? Entonces tendríamos aquí 70 más 200 entre 15. Entonces agarramos la calculadora y digitamos todo eso, ¿no? Digitaríamos 70 más 200 entre 15 y obtenemos el valor de 83,3333. Entonces acá tendríamos que el decil 8 es 83,3 periódico puro, ¿no?
Ahora, ¿cómo interpretamos esto, no? ¿Qué significa esto? Recuerden, como es el decilo 8, representa entonces esto el 80%. Desde 30 hasta 83,3 representa el 80%, ¿no? A ver, acá me dice distribución de frecuencias tiene ancho común. Hay que suponer que estas sean, a ver, edades no, mucho, ¿no? Hay que suponer que esto sea puntaje, pues, ¿no? Puntaje. Puntaje de un examen, ¿ya? De 50 estudiantes. Entonces podríamos interpretar de este modo, ¿no? El 80% de los estudiantes obtuvieron puntajes desde 30 hasta 83,3, pues, ¿no? Hay que ponerlo. Y el 20% restante obtuvo puntajes mayores a 83,3 y le puedes agregar ahí, ¿no? Hasta 110, ¿no? Hasta 110 para ponerle un límite, ¿no? Esa vendría a ser entonces la interpretación. Igual si te piden el cuartil, recuerda que los cuartiles se dividen en 4 partes, cada cuartil representa 25% y los percentiles que representan 100 partes iguales y cada percentil representa 1%, ¿no? Entonces de esta forma nosotros podemos ya no estar limitados nada más a calcular la mediana, sino que con esto podemos nosotros eh, hallar e interpretar el porcentaje que nosotros necesitamos de esa distribución, pues, ¿no? No solamente el 50%, sino el 20, 25, 23%, 86%, lo que nosotros queramos, pues, ¿no? Podemos investigar, ¿no? Sobre esa tabla de datos, ¿no? Entonces, de la misma forma, pues ustedes tienen que hacerlo en la evaluación que se les va a tomar, ¿no? A esto le tienes que sumar el cómo calcular las medidas de dispersión, ¿no? Recuerden, bueno, acá no lo voy a trabajar, si no se me va a quedar muy, muy grande el video, pero vamos a interpretar, ¿no? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, acá en Excel voy a explicarles, ¿no? Sobre todo en qué consiste lo que es las medidas de dispersión, ¿no? Que son la desviación media, la varianza, la desviación estándar sobre todo, ¿no? ¿En qué consiste? Pues consiste en que queremos nosotros determinar qué tan dispersos son los datos, ¿no? Qué tan dispersos están los datos de un grupo de, de ellos, pues, ¿no? De un grupo de datos. Por ejemplo, aquí, a ver, tengo 3 clases, ¿no? Un décimo A, un décimo B, un décimo C, ¿no? Y tengo notas de una muestra de los integrantes de esos grados, ¿no? De esas secciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 estudiantes para cada salón. 9 estudiantes al azar. Se sacaron y estos en la misma prueba rindieron estas notas, ¿no? Entonces, quisiéramos ver de repente qué salón ha sido más regular. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera calcular el promedio primero, el promedio de un décimo A, ¿cuál sería? A ver. El promedio del décimo es 15,44. Si hago lo mismo para los demás, veo que el undécimo B también tiene 15,44 y el de undécimo C pues tiene 18,8, ¿no? Casi 18,9, ¿no? Entonces, vemos que el promedio para el undécimo A y el undécimo B es el mismo, ¿no? Pero las calificaciones de ellos serán regulares, ¿no? ¿Cuál será más regular, el undécimo A o el undécimo B? Veo que en promedio tienen igual, pero las notas serán más regulares. Obviamente que veo que el undécimo C es más regular, ¿no? Porque sus notas son
más parejas, ¿no? Casi iguales, ¿no? Pero entre el undécimo A y el undécimo B, ¿quién es más parejo? Entonces para eso me sirve la desviación estándar, ¿no? Para medir la regularidad de los datos, de este conjunto de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, si yo calculo la desviación estándar para esta muestra, obtendría que me sale 0,88. Esa es la desviación estándar para el undécimo A. Y para el undécimo B me sale 1,5. Me sale más la desviación estándar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que los datos del undécimo A son más regulares. O sea que entre ellos, pues las calificaciones no son tan dispersas, ¿no? Son más cercanas. En cambio en el undécimo B sí hay más dispersión, porque miren, fíjense, acá hay 15, por acá hay 13, acá hay 18, un 15, 17, en 14, 16, ¿no? Por eso es que sale mayor su desviación estándar. Si yo calcularía la desviación estándar del undécimo C, obviamente que va a ser muy, pero muy pequeñita, ¿no? Porque solamente este 18 me está malogrando todo, ¿no? Pero miren, si yo lo calculo, me sale ¿cuánto? 0,333333. A ver, si este 18 se convertiría en 19, obviamente que la desviación estándar, pues me tendría que salir 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay dispersión entre esos datos. Todos los datos son iguales. Si este número, a ver, lo pongo en 18,9, me va a salir 0,3333, ¿no? 0,03333. Claro, es un número muy pequeñito. Entonces, para eso me sirve la desviación estándar, para medir la dispersión entre los datos, para ver qué conjunto de datos es más regular, ¿no? Y acá en estos problemas también me pueden pedir de repente calcule la desviación estándar de este conjunto de datos, ¿no? Ahora, obviamente que esto no lo vas a hacer con Excel, sino lo tienes que hacer con sus fórmulas, pues, ¿no? Y las fórmulas las hemos trabajado ya en clase, ¿no? Entonces, repasa la desviación estándar. Si en caso te dicen qué datos son más regulares, te están pidiendo que calcules la desviación estándar para que veas la regularidad, ¿no? De esos datos, ¿no? Y recuerden las fórmulas, pues, ¿no? Eso están en su cuaderno. Y para terminar nada más, pues un gráfico circular. Por ejemplo, me indican acá, el siguiente pictograma muestra las preferencias de 880 estudiantes. O sea, esto representa 880 estudiantes. Sobre los cursos de matemática, ciencias. Bueno, matemática está dividido acá, ¿no? Entre aritmética, álgebra, geometría y trigonometría, ¿no? Están las letras iniciales, solamente el álgebra que se representa con X. Y de ciencias, física y química, ¿no? Me piden que calcule A más B menos 3C más D, ¿no? Y me dan este gráfico, ¿ya? Entonces, vamos a calcular, pues. Tenemos que representar. A ver, por ejemplo, recuerden que como esto es un gráfico circular, pues todo representa 360 grados, ¿no? Ahora, entre los grados y los porcentajes, pues hay una relación, ¿no? Como por ejemplo, como veo aquí que este es 90 grados y todo es 360 grados, o sea, 360 grados es como si fuese mi 100%, ¿no? Entonces 90 grados, ¿qué porcentaje representará? ¿Verdad? No hay ni una B, si hay B, ¿no? C, D, E le colocaré, pues. ¿Qué porcentaje representará, no? Y obviamente 90 representa la cuarta parte de 360, ¿no? Entonces E me va a salir 25%, ¿no? Porque es la cuarta parte. Entonces este A ya tengo el valor A, el valor de A representa 25%. Ya lo tengo. Esta es una regla de 3, ¿eh? Se puede multiplicar cruzado y luego lo mandas a dividir el otro, ¿no? Entonces ya tengo A, y acá es 30, no, 25 de que digo, 25. Más, me falta B. ¿Dónde está B por aquí? B, acá está B. No sabemos cuánto vale B, ¿no? B más D me piden, ¿no? Justo acá está B más D. A ver, si esto es 25%, obviamente que acá va a ser 12,5%, ¿no? 12,5%. Y acá tendríamos su ángulo. ¿Cuál será su ángulo? Si 90 es el 25%, entonces 12,5%, que es la mitad de 25, seguro que me representa la mitad de 90, ¿no?
Entonces esto sería 45 grados. Pues. Si no lo sacas así, pues harías tu regla de 3, ¿no? Si 360 representa 100%, dices, ¿no? 12,5%, no, disculpe. ¿Qué, qué grado, ¿no? ¿Qué grado? ¿Qué grado representa 12,5%? Y tendríamos que hacer nuestra regla de 3, ¿no? Tendría que hacer, el signo de interrogación va a ser igual a 360 por 12,5% sobre 100%. Y si yo opero esto, me va a salir que este signo de interrogación es 45. No, 45 por acá. 45 grados me va a salir. ¿Ok? Entonces acá tendríamos 45. Por lo tanto, me falta cuánto vale C, ¿no? C me falta. Igual, ¿no? Podría tomar lo mismo que acabo de hacer. Como veo que el C% representa 60 grados, podría ser lo mismo. O sea, acá. Podría decir, si 360 es 100%, 60 grados, ¿qué porcentaje representa, no? Entonces multiplicaría nuevamente así cruzado y me va a salir que C es igual a ¿quién? A 60 por 100 sobre 360, ¿no? A ver, ¿qué puedo hacer? Le puedo sacar 0, le puedo sacar sexta 1, sexta 6 y me va a salir que C es igual a 100 entre 6. Si divido 100 entre 6, me sale aproximadamente 16,66 o 50 tercios, ¿no? 50 tercios por ciento, listo. Ahora sí, ya tengo entonces que C vale 50 tercios. Entonces me falta B más D nada más, ¿no? B más D. Pero el B más D lo puedo sacar de aquí, pues, ¿no? Porque yo sé que todo vale 360, entonces tendríamos hasta el momento 60 más 60 más 30, que está por aquí, 90. Más 90 es 180. Y más los 45 vendría a ser 225. O sea que B más D más 225 grados me tiene que dar ¿cuánto? 360 grados. Entonces B más D, ¿a qué será igual? A 360 menos 225. Entonces B más D va a ser igual a 135, ¿no? 135, listo. Ya tengo entonces el valor de B más D. Por lo tanto me pedían cuánto vale A más B. El D lo voy a colocar a su costado y el menos 13 lo voy a colocar por aquí. Entonces A vale 25, B más D vale 135, menos 3 por 50 tercios, ¿no? El 3 lo puedo cancelar, entonces tendríamos por aquí 135 más 25 me va a dar 160, menos 50 y esto me va a dar 110. Y listo. Bueno, este es un gráfico circular para poder analizar, ¿no? Recuerden, acá lo único que entra son pues operaciones aritméticas nada más, ¿no? Sumar, restar, hacer regla de 3, comparar y todo ello, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto les sirva como repaso para que puedan rendir un buen examen el día lunes. Les dejo esta actividad opcional que se las voy a dejar en el video también. Son 6 preguntas y recuerden que esto me lo pueden presentar el día lunes a la hora de la primera consejería. Esto tiene puntos adicionales para su examen, no se olviden. Entonces chicos, repasen y nos vemos el día lunes en el examen.